¿Qué preguntas nos habitan como sociedad? Soy Ethel Valladares. Bienvenidos a Entre Voces, el podcast donde las inquietudes encuentran análisis. Soy Ezra López. Cada semana exploramos lo social, lo humano y político. ¡Comenzamos! Ya estamos listos para las preguntas que nos habitan. Este es nuestro 7º episodio de Entre Voces de la segunda temporada y hoy el tema es Recalculando el 2026. A ver, ¿de qué se trata este episodio? No necesitamos un experto, creo, somos bien puntuales y somos bien honestos si lo somos y si somos resilientes y también respetuosos con nosotros mismos, podemos entre nosotros hoy hablar sobre una pausita activa de este año para evaluar las metas de vida y de salud. Hay que aprender a ajustarse a expectativas ustedes. No es ser conformistas, creo que de realidad, como decía la abuelita mía, hasta ajustarse hasta donde, arroparse hasta donde nos llega la cobija, sin culpas, entendiendo que hoy por hoy ser flexible es la mejor estrategia de supervivencia. Querido Ezra, ¿cuál es el objetivo estratégico de esta plática? Porque realmente somos muy exigentes, muy duros con nosotros y cuando la meta no está cerca o cuando la situación no es la mejor, tendemos ya a flagelarnos, a castigarnos y a criticarnos. Hola Ethel y a todos y todas los que nos están viendo y nos acompañan en este episodio de Entre Voces. Justo recalculando el 2026, la idea es un poco, en este primer trimestre, a la mitad del primer trimestre del año, hacer como esa pausa para evaluar un poco ese tema de las metas que nos hemos propuesto y hablar un poco de la importancia de controlar, digamos, en cierto sentido el tema de un poco la ansiedad, el tema de las resoluciones no cumplidas y darnos permisos también para identificar elementos de cómo poder equilibrar estos temas de las metas, ¿no? Entonces la idea es no desde una óptica ni de salud mental ni de este tema, sino más conversar un poco sobre cómo definimos esas metas, por qué tenemos que reevaluar ciertas cosas, cómo no tenemos que verlo como un libro cerrado, sino más bien justamente como una oportunidad para revisar, ajustar y hacer como el checkpoint de cosas que al final de cuentas planteamos, pero que a veces no consideramos A o B o C escenario, ¿no? Entonces es justamente donde vamos a hacer ese checkpoint de lo que nosotros hemos planificado, pero también de lo que ustedes lo pueden hacer con nosotros y cómo cuando este suelo se mueve es importante flexibilizarlas y vamos a hablar de la importancia de los sistemas adaptativos y cómo diseñar esas rutinas que, digamos, de cierta manera nos ayuden a navegar en medio de la incertidumbre en este proceso. Obvio, desde una óptica más natural, por decirlo de alguna forma. Claro, y que no hay otra manera. O sea, no es que el mejor año, Ezra. Yo creo que hay que, como empezamos esto, ¿no? Empezamos hablando en Entre Voces este año de que había, este año, como tú lo dijiste, y hago una cita textual tuya, hay años que entran pidiendo permiso y hay otros que no, entran de un solo, con patada directa sobre la puerta y es ¡pum! Ya estoy adentro. Entonces, basado en eso y basada en esa condición de este año, es en todos los aspectos, porque nuestras metas siempre están ligadas, ¿no? A factores externos, a un tema puede ser laboral, a cómo se mueve el entorno de tu país, cómo se mueve el tema de tu inflación, tu perspectiva, pues tu calidad de vida. Entonces las metas giran en torno a muchos aspectos que políticamente o socialmente nosotros a veces no consideramos. Entonces no, como les decía, no es ser conformistas, solo realistas
y ver la pregunta que habla y la pregunta que habita, Esra, la primerita, por lo menos en este caso, cuando hablamos de recalcular el 2026 y metas personales, hay que ver la lista de metas que hicimos en enero, Erras. Por lo menos yo sí siento que a veces me da como una pesadez aquí en el pecho, tengo que confesártela a ti y a toda la gente que pueda estarnos viendo. Y si a alguien también le incomoda y siente aquí como un golpecito porque siente que no va a lograr algo este año, pues es muy compartido, no están solos o solas o soles. No para castigarnos por lo que no estemos logrando, ¿ok? Es muy temprano el año, sí es importante enfocarse o reenfocarse, pero para preguntarnos, ¿esa lista que hicimos en enero o el 31, Esra, tiene sentido para la persona que soy ahorita? En este, ¿qué día es hoy? 23. 23 es en este 20 tanto de febrero, o vamos a tener que aprender a recalcular la ruta. Yo siento que hay cositas que yo no quería, pero que siento por dónde van y que voy a tener que medio cambiar un poquito de ruta. Sí, fíjate, yo creo que eso tiene que ver un poco también con cómo nos idealizamos en Año Nuevo. Este Año Nuevo estamos emocionados de que, yo siempre digo que el Año Nuevo hemos creado una idea alrededor de que es como un parteaguas de rompimiento, ¿no? Donde lo que voy a empezar el otro año, y el otro año sí me va a ir bien, y el otro año sí voy a hacer las cosas, y el otro año sí voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a cumplir con, no sé, con el abecedario completo que no he hecho en los últimos 5 o 10 años en algunas ocasiones. Ay, por favor. ¿Cómo puede ser uno tan hipócrita? Digamos que yo no diría que es hipocresía, yo más bien lo llamaría idealismo. Idealizamos mucho las metas del año. Cuando planteamos las metas del año a veces estamos siendo muy idílicos. Y por eso es importante hacer una primera revisión justo en el intermedio del primer trimestre del año. ¿Por qué? Porque justamente, y ahí Roberto le acaba de dar un punto crítico, la gente no usa una metodología para crear metas y no la revisa ante otro. Y ese es un punto muy crítico. Justamente tiene que ver con que planteamos metas sin analizar un proceso y sin tener un esquema metodológico de qué debo hacer para desarrollar una meta, cuáles son las características que debe tener justamente una meta para que pueda ser funcional. Miren, en planificación es clave para poder tener una buena planificación es hacerte preguntas críticas sobre el momento, la situación, el contexto, los recursos, para poder asegurar que realmente esa meta tiene sentido en el momento en el que está. Y el primer paso es reconocer justamente bajo qué esquema establecí mis metas, diría yo, ¿no? Es justamente si desde esa idealización o establecí un esquema desde el cual podía justamente definir un marco de meta, ¿no? Y yo creería que ese es uno de los elementos importantes. Y el otro tema es justamente lo que tú decías, ¿por qué evaluarlas ahora? Para identificar justamente qué puntos no consideré que ahora debo considerar, y justamente si no apliqué una metodología, aplicar una metodología adecuada para poder tener metas realistas, adecuadas a mi contexto, a mi realidad, que vuelvo al tema del realismo, y que funcionen y operen en ese marco. Porque no voy a, probablemente, voy a poner un ejemplo muy concreto, el tema de hacer ejercicio, pero el tema de hacer ejercicio no es solo decidir lo voy a hacer, lo voy a hacer, pasa por una serie de implicaciones y de decisiones. Primero, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Qué recursos tengo para esto? ¿Me voy a inscribir en un gimnasio? ¿Lo voy a hacer en mi casa? ¿Voy a utilizar qué tipo de apoyo voy a utilizar? Esas condicionantes son sumamente importantes para poder determinar ese tema de las metas, pero el primer paso yo empezaría justamente por evaluar cómo las construí. Ese es el primer elemento, cómo las construí, porque creo que eso es importante, porque si no hay cosas que yo puse en mi lista de metas que al final de cuentas no voy a poder considerar o mantener en el largo del tiempo, ¿no? Y eso justamente va a poner
elementos críticos, Ujú. no las voy a hacer, y en 6 meses, cuando quiera ver los resultados, no voy a tener avances sustanciales. Entonces, además de dónde las hice o de cómo las hice y la metodología que utilicé, justamente empezar a identificar cómo hacer un buen proceso para establecer metas. Bueno, ¿Tú cómo lo precisamente, hiciste, Tere? pues mira, eso te voy a decir. Yo empecé, como te dije, el año siendo un poco más realista, no dura, sino como realmente esto es lo que yo a corto plazo puedo lograr. Tres, ponele. A largo plazo voy a trabajar desde enero para lograr a largo plazo, que implica a final de año, estas otras tres. O sea, fui muy metódica, hice una estrategia de, bueno, trabajaré para lograr a corto plazo estas tres metas, no más. Enfocaré mis energías en esto y trabajaré de tal hora, tal día, tal momento de la semana y avanzaré en estos términos, ¿verdad? Y aprenderé a descansar por si me abruma. Pero, por ejemplo, lo hice con una estrategia, es redescribirlo, de ponerlo en un horario y de darme una hora no negociable, ¿verdad? Como que si fuera yo hago home office, estoy desde mi casa, pero lo hago pensando de que estoy enfocada, ¿verdad? Que tengo esta meta y es como que si tuviera a 1000 jefes detrás míos hasta que yo no la logre. Trabajando de tal hora a tal hora, a tal hora a tal hora. Pero lo hice estructurado ya. Me puse, para serte sincera, me puse 6 metas este año, pero 3 para mediados, ¿ok? Y otras 3 para final. Entonces estoy enfocada ahorita en lograr todo el trabajo que tengo que ver con resultado y con fruto de aquí a junio. Y obviamente voy trabajando despacio en lo poco que pueda para lograr las otras 3 a final de año, ¿verdad? ¿Son realizables? En teoría sí, pero dependo mucho de los entornos, ¿verdad? Entonces también me doy un respiro, para no sentirme abrumada por si siento que el entorno no está siendo favorable, ¿verdad? Al trabajo o al esfuerzo que estoy poniendo yo. Pero estoy haciendo lo que yo puedo, y a mi full capacidad, sí. Siempre está la autoexigencia de lo puedes hacer mejor, puedes dedicarle más horas, otros lo están haciendo mejor, todo lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Aquí en su momento, hasta este momento de síndrome de impostor y todo lo demás. Pero yo me puse 6 metas, como te digo. 3 las estoy organizando para junio y las otras 3 van a ir al final del año. No me voy a abrumar con más, lo trabajo, lo medito, como te digo, en el transcurso de la semana. Siempre hago una organización tipo sábado para ver qué va a pasar el lunes. Y el lunes pues trato de avanzar de acuerdo al calendario que ya estoy, y así sucesivamente. Me han ido hasta ahorita los primeros días. La primera semana de enero sí fue como, no me ubicaba porque yo siempre he trabajado, como de una extraña manera bajo presión, pero no metas mías, porque siempre trabajé los sueños de alguien más y por primera vez estoy como trabajando lo que es mío. Entonces es difícil para mí, ¿verdad? Porque yo vengo de esa mentalidad de tengo un jefe, tengo metas de la empresa, de algo que no es mío, pero por primera vez estoy fijándome metas que son mías, que son de mi total responsabilidad, que es también plata mía que está en juego y un montón de cosas, entonces ya es distinto. Pero voy muy tranquila, voy despacio. Como te digo, la primera semana sí sentí que me estaba abrumando, la primera semana de enero, pero dije, no, me voy a calmar, voy a un buen ritmo, estoy trabajando. Lo importante para mí en este momento, que creo que siempre es el consejo que me das, es no dejar la constancia. O sea, si ya empecé un ritmo, no pararlo, porque eso me va a dar el resultado. Solo el ser constante, ¿verdad? Ya sea que mi trabajo esté más o menos bien, mejor, o cada día vaya mejorando, la constancia será mi respuesta, mi clave, mi puerto seguro para lograrla. Eso sí. Entonces, por eso está bien ponerse un horario, revisarlo un día a la semana y ver si hay que ajustar un poquito más o qué se hace, ¿no? Sí, ahí tiene que ver mucho el enfoque que uso para definir esa meta. Por ejemplo, en planificación hay varios esquemas o métodos que se pueden utilizar, ¿no? Pero uno de ellos es justamente el tema de teoría de cambio, que, digamos, lo que busca es explicar un poco cómo y por qué se va a lograr un cambio específico a largo plazo.
y desde ahí mapear un poco la relación entre actividades, resultados y los impactos, ¿no? Y en planificación a veces se puede utilizar, o digamos, se usa con bastante frecuencia y puede ser un mecanismo. Primero hay que definir justamente bajo qué esquema, pero si usamos esto de teoría de cambio, un buen ejemplo es definir el estado final de lo que quiero lograr. Es decir, mi meta no es ir al gimnasio, por ejemplo. Exacto. La acción específica es, quiero ir 5 días porque lo que quiero es tener mejor condición física para no agotarme en todo el día. O lo que quiero son bajar 10 libras o bajar 20 libras. O no es que quiero salir a caminar, lo que quiero es mejorar mi resistencia física. Entonces, primero definir con claridad, diría yo, o sea, si lo hacemos en planificación y los que lo han aplicado en otros ámbitos seguramente se sentirán identificados con eso, es justamente definir el estado final, no la acción que quiero hacer, sino el estado final en el que quiero establecer justamente esas cosas. Es decir, ¿qué pretendo con esto y cómo quiero llegar a diciembre o a agosto o a septiembre de acuerdo a esa meta establecida, ¿no? Y si es ese estado final, ¿qué tiene que pasar en el medio? Es decir, no voy a llegar a las 20 libras por arte de magia. Entonces, ¿qué tengo? ¿En cuánto tiempo va a ser ese proceso? ¿Cómo va a progresar ese tema? ¿Qué va a pasar en los meses previos? Y desglosar un poco ese detalle, ¿no? Justamente para identificar esos elementos. Y desde ahí, pues obviamente establecer justamente esos supuestos. ¿Qué plan voy a utilizar? ¿Qué otras herramientas voy a tener para hacer esto? Implica ir al gimnasio, implica hacer ejercicio en mi casa, voy a establecer una hora, y si hago ejercicio en mi casa tengo la indumentaria que requiero, voy a utilizar videos de YouTube, y entonces ahí el plan y la meta ya no es solo lograr algo, ya se convierte en una estructura muchísimo más equilibrada, ¿no? Y eso es sumamente importante, porque si no, a mí me ha pasado muchísimo a nivel personal, es decir, a veces somos muy estructurados planificando profesionalmente, pero personalmente no nos va de la misma lógica, ¿no? Sí. Y es que es complicado, o al menos para mí lo es, no sé para los que están con nosotros, pero es complicado estructurar a veces un plan para tu vida personal, pero eso sí te ayuda entonces a establecer, digamos, pues cosas más reales sobre lo que puedes lograr y lo que quieres hacer realmente, ¿no? Justamente viéndolo como esa prioridad. Yo creo que también en el viaje uno aprende, ¿verdad? Porque si vos vas haciendo tu meta, aunque te da que por ratos decís no la voy a lograr, o por ratos estoy en camino de, o hay días buenos, días más o menos, otros no tan buenos, sí te da como fuerza y te da otro tipo de aprendizaje, ¿verdad? En el camino uno va moldeando cosas, vas entendiendo otras, vas aprendiendo cosas nuevas o reaprendiendo algo que no tenías por ahí. Entonces también te llena eso porque decís, wow, esto no lo había descubierto, pero si yo no hubiera perseguido esta meta, no me hubiera dado cuenta de esto o este aprendizaje que seguramente será valioso en esta etapa de tu vida o en otra, ¿verdad? Pero al final, como decís, el fin es algo muy bueno. Por ejemplo, lo que planteas del ejercicio cuando uno se pone una meta. Sabes que a mí me gusta correr mucho. Por ejemplo, yo desde el año pasado sí empecé esa meta. Desde junio del año pasado yo corro y me gusta todos los días ir a correr, ¿verdad? No voy aquí en Tegucigalpa, en donde yo estoy, pues hay vía olímpica, pero bueno, a mí me gusta ir a correr a la calle. Entonces todos los días yo procuro hacerlo tempranito. Pero hoy me preguntaba eso, ¿por qué corro yo? ¿Será que soy como Forrest Gump? Que corre sin motivo y que se va a cruzar todo el país y de ahí regresa solo para ir al mar y corre, Forrest. Pero decía yo, ¿por qué corro? Hoy en la mañana me vino esa pregunta que me habitó, ¿verdad? En mi ser, ¿por qué carajos estoy corriendo? ¿Por qué lo hago? Entonces y fíjate que de la nada me vi y luego me vi como que si yo tuviera unos 80 años, ¿verdad? Y dije yo, voy a correr para que cuando yo tenga 80 años sea una señora que pueda caminar confiando en Dios por su cuenta, que pueda tener fuerza en su estructura ósea gracias a un ejercicio o a una alimentación balanceada para poder estar de pie.
o para poder ir a hacer mis mandaditos, porque justo estaba en el banco y vi que llegó una señora Ezra con sus taconcitos, bien arreglada, pero energética, y con sus 90 y tantos años encima, y dije yo, por esto hay que cuidarse, porque uno quiere llegar a cierta edad con cierta independencia física todavía, ¿verdad? No todos la logramos, pero puede ser que sí la logremos si nos enfocamos en una meta pensándola, al menos en el plano físico, ya que lo trajiste a la mesa. Es decir, ahí vos ya estás planteando un esquema de una meta a largo plazo. No solo se trata de Ethel en 2026, sino lo que Ethel quiere ver en 10, 15, 20 años, que también es válido. Es decir, a ver. ¿Qué? Bueno. Gente en 10 años, ¿vos te pasa? ¿Te pasa? O sea, apenas va a tener, en 10 años va a tener 50, ¿eh? Mucha guerra. En 20, ya 30, me tiraste. Me tiraste, papá. A los 98. Vengan, sí, igual, pues estaban. Pero sí, Erra, en 10 años sí, ponerles a largo plazo. A largo plazo, es decir, a muy largo plazo. Es una meta bastante amplia, ¿no? Pero justamente entonces ahí hay varios elementos que hay que configurar. Entonces, también saber eso, la temporalidad de la meta. O sea, hay cosas que, por ejemplo, uno es más inmediato, lo quiero en 6 meses, lo quiero en un año, lo quiero en 2, lo quiero en 3, lo quiero en 4, y ahí establecer si va a ser al corto, al mediano o a largo plazo. Y eso cambia también la estructura del plan y de las estrategias y las técnicas que voy a utilizar. Justamente por eso, ¿no? Porque varía mucho. Te pasa como cuando estás en la universidad, pues, o sea, cursar una carrera no es solo el hecho de pasar todas las clases, o sea, tienes que establecer como ciertos mecanismos, los contingencias y todo lo demás. Sí. Entonces, son planes que tienen que ser claros, pues, o sea, tenemos que empezar primero definiendo una metodología de lo que queremos plantear. Y en este caso, que ya muchos ya tienen, no sé, 3, 4, 5, 6, 7 metas, pues justamente evaluarlas. Y ahí es donde es el primer paso que Roberto decía o mencionaba en el comentario, que es justamente evaluar esas metas y empezar justamente por definir si lo que puse fue el deseo, o sea, o realmente es una meta, es lo que quiero lograr. Y si no está así, ¿cómo la cambio a la acción de manera específica? ¿Cómo hago ese mapeo hacia atrás de si esto lo quiero para este tiempo, qué tengo que hacer antes? ¿Cómo se va a ir viendo? Renovar ¿Y por qué te digo? De la estructura. Más que renovar es que, a ver, yo siempre se dice en planificación que uno puede tener victorias tempranas. Entonces uno tiene que identificar cuáles son los elementos que me van a ir permitiendo que voy avanzando en el cumplimiento de esa meta. A ver, si quiero bajar 20 libras y estoy en julio, de aquí, es decir, 20 libras o 10 libras de aquí a diciembre, y estoy en julio y no he bajado 5, ¿qué posibilidad hay de que llegue a 20? O sea, tengo que plantear metas específicas. Y decir. Ahí no es replantearla, por eso es que el tema es el mapeo hacia atrás. Si quiero 20 libras en diciembre, ahorita que estoy revaluando, estoy en febrero, ¿cuántas tengo que haber logrado para abril? ¿Cuántas tengo que haber logrado para junio? Para junio, ¿Cuántas tengo que haber logrado para octubre? Y así estableciendo esa lógica. Y luego identificar los supuestos. ¿Cómo lo voy a hacer justamente? ¿Cuál es mi plan? Voy a inscribirme al gimnasio. Ok, perfecto. Pero ¿cuántos días voy a ir al gimnasio? ¿Y cómo voy a ir evaluando si estoy cumpliendo o no con eso? ¿Qué horarios tienen? ¿Qué pasa con los días que no voy? ¿Cómo voy a equilibrar? ¿Cómo voy a equilibrar mi dieta? Empieza entonces una serie de elementos para asegurar que tu meta esté realmente blindada, cumpliendo con todos los elementos para poder asegurar que vas a llegar a la meta, considerando los diferentes aristas que hay que cumplir para asegurar que esa meta, y ojo, que sea realista. Hay cosas que están fuera de mi alcance. Por ejemplo, si el tema del peso está atado a algunas condicionantes de salud médica, tengo que evaluar si mi salud médica me permite realmente hacer esa bajada, o si no, me voy a frustrar solo porque
no estoy logrando lo que quiero, pero está también atado a una condicionante médica, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, si pasó una situación crítica donde tuve que hacer un ajuste en mi presupuesto y por esto ya no puedo comprarme lo que creí que me iba a comprar o lo que había dicho que me iba a comprar en cierto momento, ¿no? Porque hay reajustes. Ese tipo de valoraciones son las que justamente hay que hacer en los supuestos e identificarlas como mecanismo de salvaguarda para cuando uno va construyendo esa meta, ¿no? Y desde ahí, pues, tener también mecanismos de evaluación. Por ejemplo, la matriz debería de ser, una vez que tengo el marco, es la meta y justamente los insumos. ¿Qué necesito invertir? Tiempo, dinero, energías, por ejemplo. Compré los tenis, pagué el gimnasio, bloqueé los 45 minutos de agenda en mi tiempo. Si eso falla, entonces, ¿cuáles son los elementos? ¿Cuáles son las actividades que tengo que hacer? Entonces, por ejemplo, si tiene que ver con trabajo diario, entonces, es decir, con mi orden. Entonces, por ejemplo, fui a entrenar 3 días esta semana. Eso se evalúa con un simple check, o digo, no, mi meta eran 4 días. Yo, por ejemplo, ahorita que me puse la meta de ir al gimnasio, no ahorita, o sea, desde octubre del año pasado, yo tengo una meta que yo debo de ir al gimnasio entre 3 y 4 veces a la semana. Ese es como tu no negociable de días. Mi no negociable de días. Entonces, yo evalúo que estoy yendo al gimnasio, si estoy yendo 3 o 4 veces a la semana. Y llevo un control de este día no fui, este fue. Y cuando, por ejemplo, yo normalmente uso de lunes a viernes, pero si en esa semana algo pasó que no pude, entonces intento reponerlo el sábado. El sábado. Uh-huh. Entonces, ahí es donde justamente tienes que jugar con esos elementos. Y luego los resultados, ¿no? Es decir, llevo un mes y aunque no he bajado de peso, mi ritmo cardíaco mejoró, mi carga calórica está mejor, ese tipo de cosas, ¿no? Porque a veces dejarle también la evaluación solo en el estado final también es un problema, porque a veces no vas a ver resultados inmediatos. Sí. Entonces tienes que ir definiendo como las pequeñas metas que vas a ir obteniendo al proceso. Los pequeños logros. Fíjate que eso está bien, porque significa que no estás completamente donde en algún momento, por ejemplo, si el tema del ejercicio, que ya que estás hablando del tema físico, no se logra en su totalidad, llegas un cierto grado de aprendizaje, ¿no? Y de pequeños ganes en medio del camino. Ahora, yo sí quisiera saber tu opinión, porque a veces es mi caso, Ezra, soy una testaruda, una terca por naturaleza. Para mí es suelte, no, y entonces estoy en aquella necesidad de aferrada a las metas, ¿me entiendes? O sea, no quiero soltar, entonces llega un punto, Ezra, que ya no es sano, porque estoy siendo exageradamente terca, y eso no está correcto, pues, porque no, hay metas que sabemos si se pueden lograr, como decís tú, y si no se estructuran para ver cuánto se puede hacer de aquí a un mes, ¿verdad? Por ejemplo, te digo yo, quiero ir a las Malvinas en diciembre, vámonos, ¿qué tenemos que hacer? Un plan de ahorro, ¿verdad? Por cada mes, y ver cuánto necesitamos para ir a las Malvinas de aquí a... ¿Qué quiero ir a hacer a las Malvinas? Después te cuento. Investigación. Investigación periodística y altura. Entonces, pero, vamos viendo, y si no se cumple, pues te digo, chance no va a pasar para fin de año, ¿verdad? Chance las Malvinas tendrán que esperar para que siguiente año o mediados o ir viendo. Pero, ¿qué pasa cómo lo haces tú? Porque eso es algo que todavía me cuesta cuando yo sé que la meta no va a ser tal cual y que tengo que ir empezando a soltar. Porque la terquedad a veces siento que nos estanca, ¿verdad? Más que estancarnos, no sé qué más puede hacer el ser tercos, pues. A ver, es que la terquedad puede ser un aliado, pero también puede ser un enemigo. Uh-huh. En el buen y en el mal sentido. Pero también, a ver, esto pasa con el hecho de, a ver, una cosa es la terquedad y otra es la persistencia. Uh-huh. Creo que ese es un elemento importante. Hay que diferenciar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque
cuando una meta es sumamente rígida e inflexible, desde mi punto de vista, y eso pasa también en las organizaciones a nivel organizativo, los planes rígidos tienden a quebrarse. ¿Por qué? Porque nada es estático. Es correcto. Entonces, tu meta era, por ejemplo, leer 30 minutos al día, y de repente la carga laboral se duplica o se triplica, y ya el aficionado entonces abandona la meta porque ya no tiene tiempo, ya no puede hacerlo. ¿Qué pasa con alguien que es persistente? Cambia la lectura de manera directa por escuchar audiolibros durante el trayecto al trabajo, por ejemplo. Porque si va manejando no puede leer, entonces pero puede escuchar. Lo que hace es, puede escuchar, entonces cambia de leerlos a escucharlos. Porque él dijo que quería leerse al menos 3 libros este año. Entonces cambia la lógica. O cambia los momentos en los que decide leer. Lo hace si no maneja, cuando va camino al trabajo, en el autobús o algo por el estilo, pero empieza a encontrar mecanismos para ajustar la meta, el camino, con el objetivo de mantener el cumplimiento de esa meta. Entonces, como decía alguien, no se trata del camino, se trata de llegar. Y ahí es donde justamente la terquedad o la inflexibilidad en ese establecimiento de la meta es importante. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar? Lo que tenemos que cuidar es que el proceso del establecimiento de la meta o los elementos que ayudan a ir desarrollándola puedan ser flexibles de acuerdo al contexto. ¿Por qué? Porque el trabajo cambia, se incrementa, disminuye. El tema familiar, pueden haber situaciones que no están bajo tu control, que pueden cambiar tus dinámicas de atención, etc. Entonces, tus metas no es ya no la voy a lograr, es puedo hacer ajustes. ¿Cuáles son los ajustes al proceso que tengo que hacer? Entonces, ahí es donde justamente también hay que clasificar un poco, ¿no? Priorizar esas metas. Por ejemplo, ¿cuál es lo no negociable del tema de la meta? Sí. Entonces, por ejemplo, yo me había prometido que voy a intentar dormir más. Bueno, o dormir más temprano. Y no, pero a veces es súper complicado por muchas razones. Entonces, mi no negociable es, ok, no lo voy a hacer todos los días, pero al menos lo voy a hacer 3 días de los 5 o 2 días de los 5. Entonces, justamente, ¿no? Lo que podemos delegar y lo que no podemos delegar, es decir, lo que vamos a hacer, pero no podemos realmente delegarlo, y aquello que definitivamente no. Y lo que podemos descartar, a veces sí hay cosas que tenemos que darlas por descartadas porque no va a haber manera. Y soltarlo es un proceso que creo que es natural, o sea, bueno, no natural, no es fácil. Para mucha gente que es tan esquemática, decir, no voy a ir por ese camino puede ser un tema difícil, ¿no? Entonces, ahí es saber y decir, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Y entonces evaluar el proceso y determinar si era un error de fallo de nacimiento, como le decimos. No tuyo. ¿O de? Un error de nacimiento de la meta. Estaba mal planteada, tenía elementos que no había considerado, probablemente necesitaba ajustes y no los hice en el momento correcto. Por eso es que es importante ahorita en febrero hacer una revaloración de las metas. Eso es justamente lo que nosotros los estamos invitando a hacer, a que revaloren un poco dónde están sus metas y desde ahí establezcan un mecanismo para poder determinar tu meta es lograble, es realizable, es clara, tiene un procedimiento. Tienes claro qué tienes que hacer para lograr, tienes mecanismos para irlas midiendo alrededor al tiempo, por ejemplo. Yo te voy a poner un ejemplo con el tema del gym, porque para eso es una de las metas que me puse este año. Por ejemplo, ahorita que me reevalué me di cuenta que mi ay, ¿cómo se llama este tema? Ellos le llaman, no es carga calórica, es cuando vas masa corporal. A ver, tiene que ver con las calorías, pero la cosa es que yo me di cuenta que aunque estoy manteniendo el ritmo, estoy cumpliendo con lo demás, mi alimentación no me está ayudando porque estoy quemando demasiadas calorías.
no, sí, tienes que manejar cierto tipo de... Entonces tengo que incrementar por Sí, ejemplo, para que y pueda si mi ganar tema es masa tonificar, muscular. Ajá, y y si mi tal. tema es tonificar, que no es del todo, pero hay algunas cosas por ahí, entonces es más, si no modifico eso, aunque haga todo lo demás, mi meta no se va a cumplir del todo. Mm, mm. No, porque no estás... Entonces, ¿ves Ah, por qué es importante y necesario hacer estas silvanaciones en el marco de? claro, tiene todo el sentido del mundo, porque al final es recalculando, ¿verdad? Decir, ah, bueno, ok, no estoy haciendo esto, pero significa que sí tengo que hacerlo para llegar donde yo, esto no estaba en el trazo inicial de lo que físicamente en el caso tuyo querías lograr, pero te das cuenta que ya entrando directamente a la meta y la vas escudriñando, sí hay que meter, ¿no? Hay que integrar o incorporar ciertos elementos para que tú no puedas perder la noción de querer llegar. Y pero esa es la parte del camino cuando hablamos de meta, ¿verdad? Porque no contabas con ciertas características, pero las vas integrando y chance también puedes sentir algo maravilloso, ¿verdad? Empezás a conocer más de tu cuerpo, en el caso tuyo del gym, evitas algunos padecimientos y desde ya estás sanando tu organismo de una manera que te lo va a agradecer en el futuro. Entonces, eso es muy bueno, Erra, porque uno así también ya das otra perspectiva de vida. O sea, te va cambiando y vas abriendo tu cabecita y vas diciendo, ah, ok, esta es la meta que quiero lograr, pero para lograr esta meta también me requiere, ¿verdad? Cierto nivel de aprendizaje nuevo en esta área y un esfuerzo extra en esta otra área para yo poder avanzar a donde quiero llegar. Y creo que eso, mejor explicado, imposible de tu parte, ver que sí necesitas otros requerimientos, no solo es ir al gimnasio, es lo que pasa dentro de tu cuerpo una vez que ya estás sometido a una rutina física. Y eso pasa con todas las metas en general, o sea, necesitas evaluar el proceso. Por eso, un elemento además de la flexibilidad, sobre todo en mundos tan volátiles como los que estamos viviendo ahora, es también la transparencia contigo mismo en ese proceso de evaluar las metas. Sí. Fijarte un día a la semana, por ejemplo, o un día cada 3 semanas, dependiendo del tipo de meta, para auditarte y para decirte, fallé tantos días seguidos en mi meta, prohibite y en esa evaluación determinar qué fue lo que pasó, qué cambió, es algo que yo dejé de hacer, fue desánimo, o realmente fue el contexto, cómo reduzco que esto se siga repitiendo. Por eso es importante ir evaluando, generando mecanismos de evaluación no hasta el final, sino ir haciendo las evaluaciones en los pequeños lapsus y no solo tener metas intermedias o mecanismos intermedios de medición para la meta final, sino también elementos que te ayuden justamente a evaluar eso, ¿no? A evaluar el hecho de que estás lográndolo. Entonces tú dices, por ejemplo, esta semana yo no fui, solo fui 2 días, pero ¿por qué fue que fui 2 días? Por esto y esto. Ok, entonces no voy a volver a permitir que esto pase por esta o esta condicionante, o voy a ajustar de esa manera. Por ejemplo, esta semana voy a ir los 5 días. ¿Puedo? Sí puedo, lo voy a hacer. Puedo ir a 5 días, por ejemplo, voy ¿no? a ir. Y lo estoy usando en el gimnasio porque yo lo estoy usando mucho en mi vida en este momento, pero otros lo podemos hacer con otras metas. Por ejemplo, generar contenido, vamos, al tema de generación de contenido, que es todo un tema. Mi meta en la generación de contenido en algunas plataformas, el establecimiento de la meta son 5 días, o sea, yo publico entre 5 a 4 días. Y normalmente, por ejemplo, evalúo todas las semanas si estamos o no cumpliendo con ese objetivo. Entonces, es justamente eso. Necesitamos no solo tener un buen procedimiento para establecer la meta, necesitamos tener un diseño claro para establecer la meta, y eso pasa por, hemos definido realmente lo que queremos obtener, hemos mapeado hacia atrás los elementos que requerimos, he identificado el plan, los supuestos y las tácticas que requiero para poder cumplir la meta. Y desde ahí entonces tengo los insumos, las actividades, los resultados que quiero ir obteniendo y cómo los voy a ir midiendo.
Y desde ahí, si estoy siendo adaptable para poder ajustar esa meta, es decir, no estoy fijo, no es una meta que va a ser permanente, sino que puedo encontrar mecanismos para flexibilizarla y desde ahí ver qué es lo negociable, lo no negociable, lo descartable, y tengo mecanismos para auditarme. ¿Qué significa esto? Es decir, tengo mecanismos para ir evaluando y determinando si estoy cumpliendo o no. Cuando lo dejo todo al final y por gracia del Espíritu Santo, solo esperando que las metas se cumplan por sí solas, difícilmente se van a lograr, porque no me la he medido, no he visto y simplemente estoy viendo que no avanzo. No la has rehecho, o sea, no, rehacer, es porque decís, por ahí no era, entonces tengo que tomar otro camino, ¿verdad? Y no es lo que hablaba nuestra experta el otro día, Ezra, no es tema de manifesting, o sea, la coach hablaba de eso, ¿no? Se requiere mucho más, no es voy a manifestar y va a pasar y voy a decir 5 veces, o sea, está bien, hay que tener una mentalidad positiva, hay que tener las ideas, ¿no? Desde esa perspectiva, pero hay que trabajarlas, porque vaya, estamos, te decía, en la última semana de febrero, entonces, si estoy en la última semana de febrero, ¿cuál es el problemita, Erra? Esa trampita de enero, ¿verdad? Como decías tú, idealizar el yo, de que, nuevo año, nuevo yo, sorpréndeme. Yo nunca digo sorpréndeme porque mira cómo ha ido el año hasta ahorita. Ayer capturaron a un... En enero se llevaron a uno de América del Sur. Ayer capturaron a un tipito ahí en México. Nuestra solidaridad con el pueblo mexicano, ¿verdad? Esperando que estén mejor, que estén seguros. Entonces, pasan un montón de cosas. Entonces, en la vida misma de uno también pasa. Entonces, yo no idealizo, tampoco digo que me sorprenda o nunca digo nuevo año, nueva yo, porque sé que, como dices tú, viene la emoción de atrás dejé un año, ¿cómo era? Página 365 de 365, entonces, pero a veces también está una culpa de llegar a mitad de año y sentir que fallaste, ¿verdad? Que creo que también todos hemos estado ahí y por eso te quiero preguntar algo. ¿Por qué nos cuesta tanto soltar una meta que claramente a veces también tenemos que aprender a conocer desde tu experiencia? Respóndeme, ¿por qué será? ¿Por qué será que nos cuesta soltar una meta que sabemos que no es el momento para realizarla? Porque no quiero decir que no es que no se realice o que no se pueda, pero a veces no nos hace tanto bien, nos termina haciendo más bien un mal. Yo creo que a veces se trata también del juicio de valor con el que estamos valorando esa meta. A veces hay una... Justamente porque no hicimos este proceso de ser conscientes, claros sobre el tema de la meta y simplemente nos culpabilizamos muchísimo en el proceso, ¿no? Y eso sumado al otro tema que tiene que ver con las condicionantes del entorno que a veces no facilitan ciertas cosas. Entonces el sentido de culpa es normal porque también nos han enseñado mucho el tema del fracaso. Pero justamente ahí es donde es necesario entender, y por eso es que también establecer metas con este esquema de marco lógico o de teoría de cambio más que marco lógico, es justamente importante porque tener mecanismos para evaluar qué fue lo que falló en el proceso. Y para justamente balancear y decir, bueno, lo intenté, se hicieron cosas buenas, hay cosas que no funcionaron, hay cosas que sí, la meta se logró parcialmente y se hizo de esta manera. Pero si no tenés eso, simplemente tenés el hecho de, pucha, otra vez no lo logré. Y no lo logré, pero no valoro todas las condicionantes del entorno. Claro. Ojo, porque aquí hay 2 elementos que para mí son importantes. Uno, ser conscientes y realistas de cuándo realmente esas valoraciones te han llevado a determinar que realmente hiciste, pero hubieron otros elementos que no te permitieron avanzar, y cuando realmente hay una responsabilidad que prima sobre ti realmente. Y ese es un tema importante en la valoración, ¿verdad?, de las metas. Sí. Asumirla. Con amor. Asumir todo, cuando realmente asumir. Con amor, pero asumir y decir, no hice lo debido porque me acomodé, porque dejé que
que la pernotación y que otras cosas me dejasen llevar, ¿no? Entonces, Mira, aquí tenemos a alguien de Florida, Cuello dice saludos, Ethel desde Florida. Ay, saludos. Espero que estén y bien también te allá. manda saludos Mario, un viejo amigo de la psicología. Saludos. Mi compañero, era mi compañero Mario, ¿verdad? Mario, ahí pasábamos peleando, fijo. Bueno, Esa época entonces, de psicología fue no me el- gustó esa clase a mí. Ya te voy a contar por qué. en el tema de la planificación, el punto crítico es justamente ser conscientes de cuál fue el proceso. Y para poder ser conscientes de eso, hay que tener los elementos. Si la meta no estaba bien construida, si no teníamos los mecanismos de valoración, Ajá. si no habían ciertas condicionantes, tampoco vamos a tenerlos. Incluso, si ni siquiera la meta estaba bien planteada, vamos a tener elementos para poder valorarla y evaluarla. Entonces, por eso es esta invitación. Le decimos, estamos en finales de febrero. Bueno, te queda marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Te quedan 10 meses. Para cumplir 90, amigo. No, para replantear metas, ¿no? Bueno, para replantear y ajustar. Y el primer paso es valorar el establecimiento de esas metas. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a ser más, no sé si la palabra es esta, pero a ser más estratégico en la valoración de qué fue lo que no funcionó si no se logró. Y si se logró, a celebrarlo con mucha mayor fuerza porque significa que el proceso fue bueno, ¿no? Sí, Entonces, va a dar frutos. Exactamente. Entonces, esos elementos pasan justamente por eso. Primero lo que decíamos, tener un diseño, ver, en este caso, por ejemplo, este marco, pensar en definir la meta no como la acción que tengo que hacer, el estado final, no la acción. Sí. La acción no es ir al gimnasio, la acción es, por ejemplo, quiero mejorar mi condición física, o quiero bajar equilibrio, o quiero aprender una nueva habilidad, o quiero mejorar mi funcionamiento, mi habilidad del idioma inglés, o quiero sacar un curso, leer más libros, leer más, o quiero sacar cursos, capacitarme más. ¿Cuál es el estado final de la meta? ¿Realmente está planteado así o no? Quiero tomar más cursos, pero ¿más cursos de qué? ¿De qué? ¿Para qué? Me quiero ¿Con capacitar? qué objetivo? ¿En qué quiero ser? ¿Cuál es el objetivo? Adquirir más conocimiento. Y desde ahí mapear el hacia atrás, ¿no? Por ejemplo, si es una habilidad de, no sé, de uso de Excel, ¿qué necesito saber? Necesito saber cómo funciona lo básico de Excel. Amigo, si quiero aprender más de inteligencia artificial. Bueno, entonces, ¿qué necesito? ¿Y cómo voy a ir valorando mi ampliamiento? Y de ahí los supuestos, justamente el tema del plan, para pasar justamente a la matriz. Esa matriz es varios elementos. Ya tenemos la idea clara. Ahora, los insumos que voy a invertir. Va a ser, por ejemplo, si dije que voy a ahorrar más, entonces descargué la aplicación, automaticé el débito, fui más ordenado en mis finanzas, por ejemplo. De ahí el tema de las actividades, el proceso, si logré hacer justamente el check de verificación. Y de ahí el impacto, ¿qué esperaba? Llegué, ¿cómo empiezo a valorar si realmente llegué a fin de mes y logré hacer todos los cambios que quería en el marco de mis finanzas? Es decir, no esperar hasta el final. Tengo que tener mis mecanismos de evaluación justamente en el proceso. Y desde ahí, ser adaptativos. Adaptativos, es decir, no ver la meta inflexible. Ninguna meta, ningún plan es inflexible. Ni en la empresa más organizada del mundo. Ni en la organización, ni en la vida más estructurada del mundo puede haber una meta rígida. Bueno, la meta puede ser rígida. El proceso de llegar a la meta debe ser flexible. Pero tenés que aprender. Justamente, hay que aprender. Claro, hay que aprender porque si no, es que ya no tengo tiempo, es que ya no me organizo. Y por eso ayuda justamente el tema de
rendirme cuentas a mí mismo, valorarme a mí mismo, y es mi mecanismo de autoevaluación. En desarrollo a eso, bueno, le llaman el proceso de monitoreo, ¿no? Monitorear si estoy o no estoy haciendo esto, por qué no lo estoy haciendo, qué puedo hacer para mejorarlo. Es realmente trasladar mucho de lo que haces en tu práctica del ejercicio profesional del que hagas, Claro. trasladar un proceso organizativo a tu vida. Eso te va a ayudar muchísimo, sobre todo cuando realmente te has planteado metas que buscan obtener cambios que son importantes para ti y para tu vida. Te va a ayudar muchísimo a irlos construyendo y a irlos generando de manera más óptima. Y si no, al menos para valorar el proceso y darte cuenta qué ha funcionado y qué no, y ajustar el plan para que el próximo año sí obtenga los resultados que estabas buscando. Por lo que decíamos, a veces, por más que lo haya hecho bien, hubieron otros factores exógenos, es decir, fuera de tu alcance, que no pudiste controlar y que justamente necesitas valorarlo. Pero si no tienes ese recorrido y esa trayectoria de valoración, difícilmente lo vas a poder hacer, Ethel. No, es que, a ver, eso está claro. Mira, yo creo que si hay algo muy bueno es auditarse, como decís vos, porque te puedes deducir responsabilidad con calma, con mucha tranquilidad, ¿verdad? Y decir, bueno, sentís que no te rinden las horas, bueno, entonces chance que estructurarse mejor, ¿verdad? A ver qué se puede hacer de tal hora a tal hora en la mañana, de tal y tal antes de tu mediodía o de tu media tarde o de tu noche, para que hagas una lista de tareas y una lista de checklists, ¿verdad? Como de cosas por hacer, por ejemplo. Por si decís que no me gusta, no me alcanza, como decís vos, que siempre es esa, y es cierto, cuando uno está cumpliendo una meta, la primera excusa es que no me da el tiempo, es que lo intenté, pero no me da el tiempo. Esa frasecita, porque te la digo, ¿verdad? Hasta yo misma a veces, es que no me dio el tiempo. Ajá, pero ¿por qué no te dio el tiempo? ¿Te levantaste a qué horas para hacer tal y tal cosa? A tal hora, ¿verdad? ¿Y a qué horas tenías que haber comenzado para que pudieras haber realizado una lista de tareas en el día? Tuviste que haber analizado este y este punto de hora. Bien, bueno, porque uno se conoce, ¿verdad? Y la verdad es, creo yo, más que hablarse uno y decir, bueno, yo me conozco, yo sé en cuánto tiempo puedo terminar un trabajo, ¿verdad? Si es un trabajo de 20 minutos, si es un trabajo de 1 hora, si es un trabajo de 2 horas, o tal vez me lleva mediodía. Entonces yo me puedo conocer, y en base a eso también. Saludos a la gringa Rebeca. Ya es mamá Rebeca, vos. Mira que ella tenía una meta este año, ser mamá, y lo logró. Saludos para nuestra gringa querida Rebeca, que es mom, es una mamá. Fue una de las primeras invitadas en la primera temporada. Hablando de meta. Entonces, vaya, en eso yo muy clara con las cosas. Y creo que sí, lo que decías de explicarse, ¿verdad? Uno, de compartir algo de análisis, de auditoría propia con los sueños, porque al final uno tiene metas, para sentirse con propósito, ¿verdad? Para sentirse vivo, para sentir que hay algo que te motiva, que hay algo que realmente nace en vos y que te da alegría, ¿verdad? El pensar de que vas a lograr algo, o de que estás en camino en algún proyecto, o en alguna actividad física, como hablábamos, o en la idea de capacitarte más para aprender sobre un tema. Dime. Y fíjate que tú me acabas de dar un tema que se me vino justo a la mente, y que creo que eso es importante también al momento de definir metas. Y es valorar, ¿esa meta realmente es lo que quiero? También. ¿O simplemente es el resultado de la presión social? Por lograr lo que tengas de cumplir expectativas de los demás. Ajá. Y no necesariamente tu propia expectativa. Eso es importante valorarlo también en el proceso de la construcción. Eso es lo que le llama, bueno, algunos le llaman, he leído que la conciencia que te ayuda a tener claridad sobre esa meta. Sí, sin duda. Porque también a veces nos ponemos muchas metas que realmente no representan lo que somos. Es decir, simplemente lo estoy haciendo porque hay una presión social, porque tengo personas que me están diciendo que lo haga, pero realmente entra en mis prioridades, realmente es algo que tiene sentido, que vale la pena para mí, porque si no, quizás no debería hacerlo, y ese es el primer punto. Debo renunciar a ello antes de que me consuma. Pues no sé si renunciar o simplemente redefinir o cambiar, o simplemente decir, por ahora no es una prioridad para este, no es una prioridad para Erra. Eso es clave.
porque si no, también empezamos a generar planes de vida o planes de año con camisas de fuerzas que no son nuestras y que nos atan a un resultado que tampoco nos interesa y nos atrae. Tú dijiste, lo hacemos con el objetivo de que tenga sentido. Pero para que tenga sentido tiene que estar conectado conmigo, con lo que creo. Con el ADN de uno. Con lo que siento. Con lo que a uno lo mueve. Exactamente. O sea, sí, no me puedes decir, la inteligencia artificial es la última maravilla y debes de hacerlo por desarrollo profesional. Pues si a mí no me gusta, no estoy interesado. No le vas a entender y aun si saques 1000 certificados, no le vas a tomar el gusto. Ajá. Sí, entonces, es cierto. Ahí es importante justamente eso, ¿no? Tiene sentido, es importante, es relevante para mí. Ese es el primer paso. Ahí yo le agregaría el paso 0 antes de de empezar a construir y a redefinir la meta. Es ser consciente contigo mismo de si esa meta tiene sentido para ti, te representa a ti y está atado a tus ideales y a lo que quieres lograr. Y ese es el primer elemento, el primer punto. Me has dejado... y de ahí... Y después de eso, entonces ahí sí ya, démosle viaje. Entonces la meta está bien construida. Tengo que cambiar el lenguaje porque lo tengo como un ideal, no lo tengo como algo que quiero lograr. Eso, el lenguaje sí lo creo, Ezra. Hay que cambiar la manera en cómo uno se redirige hacia las cosas que uno tiene por metas. Porque el lenguaje, lo que uno aprende a nombrar, Ezra, uno lo identifica mental y emotivamente. Cuando nombras las cosas exactamente por el nombre que corresponden, uno tiene un despertar. No sé, yo no soy experta en esto, pero sí he notado, por ejemplo, a mí me gusta escribir mucho. Entonces, muchas de las cosas mías siempre tienen que ir primero a la escritura, ¿verdad? Para ser trasladadas a otros aspectos, ya sea aspectos laborales o aspectos más cotidianos. Pero te cuento esto porque fíjate que yo pues soy periodista, mi primer base es redactar, ¿verdad? Yo tengo que redactar y redactar para poder entender muchas cosas, pero en la medida que yo escribo, por ejemplo, cosas que son para mí, por ejemplo, un diario personal, yo identifico cosas, entonces ya la llamo mejor, porque ya sé, ¿me entiendes? Lo que implica una palabra hacia mí. Debía hacer esto, estrictamente esto, y no me estoy sintiendo bien por esto y esto, o estoy atrasada por esto y esto. Entonces ya identifico mejor la emoción y al escribirlo, en mi caso, ¿verdad? Se desempeña algo en mí distinto, en mi ser, que toma acción en base a eso. Hay varias perspectivas. Una es esa, que como lo nombre va a tener mayor sentido, y la otra es que si no está valorada, no está diseñada como algo que realmente puedo evaluar, ¿cómo lo voy a evaluar? Es decir, yo no puedo evaluar, quiero ir al gimnasio, ¿cómo evalúo eso? ¿Cómo pongo una métrica para valorar eso? O sea, no. Sí. Entonces, la meta no es ir al gimnasio, ¿qué quieres lograr con ir al gimnasio? Quieres estar sano. Vuelvo y repito, entonces cambiar el lenguaje. ¿Qué quiero lograr con eso? Exacto. Quiero lograr, por ejemplo, la meta concreta no es leer más, es quiero leer, este año voy a leer 5 libros. ¿Con qué objetivo? Para tener más agilidad mental. Y entonces ahí se establece. Mayor comprensión verbal. Ahí empiezo a meterle otras condiciones, pero tu meta entonces son leer 5 libros, porque antes me leía 10 y ahora no me leo ni uno. Entonces voy a empezar este año con 5 libros. Al menos voy a leer 5 libros. Esa es mi meta. Ok. Entonces si son 5 libros, ya ahí establezco y digo, para tal fecha debería llevar ya tantos. Para tal fecha estos. Y voy a establecer mis tiempos. Pero necesito convertir esa meta en algo concreto que pueda valorar. Porque si no, no lo voy a poder evaluar. No, definitivamente. Porque, por ejemplo, si tú me dices que tu meta es ir al gym. Bueno, sí, te inscribiste, fuiste 2 veces y ya cumpliste la meta de ir al gym. Ya fui. Exacto. Entonces, ojo, por eso también es importante que la estructura en cómo se establece una meta es clave, porque te ayuda a poder tener mecanismos para evaluarla. Si está basada en lo que quieres lograr, va a ser más fácil establecerle supuestos y establecer un marco lógico para esa meta, que es el plan de acción, las actividades y los mecanismos sobre los cuales la voy a ir evaluando para poder hacer ese accountability o esa
rendición de cuentas conmigo mismo para saber si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo. Incluso establecer los mecanismos de cuándo las voy a ir evaluando. Dependiendo de la meta, hay metas que pueden hacerse valoraciones semanales, bimensuales, mensuales, sí, bimestrales, trimestrales, semestrales. Eso va a variar del tipo de meta y de las características de esa meta personal. Es tenerlo con claridad para saber cuáles van a ser los indicadores de éxito. Y desde ese establecimiento de los indicadores de éxito, poder determinar si estoy caminando de manera firme a cumplirla o cuáles son los fallos que estoy teniendo en el proceso. Porque si no lo hago de esa manera, lo que voy a obtener al final es una meta inconclusa, pero sin saber cómo justamente se cumple, ¿no? Entonces, por eso es importante, miren, no es que le queramos dar una estructura rígida a tu proceso de establecer cumplimiento de ciertas metas personales, pero te ayuda muchísimo tener un plan claro, concreto y específico que justamente te permita poder ir definiendo un camino hacia donde quieres irlo logrando. Si no, simplemente son buenos, una lista de bonitos deseos. Sí, fíjate. Y ahí es donde hay que diferenciar entre tus metas y los deseos. Y una lista de deseos. De los anhelos, porque fíjate que dice Mario, excelente amiga, lindo verte. Un abrazo, Mario Bello, ¿oíste? Te mando un gran abrazo y qué lindos los tiempos de la UNA. En la UNA yo tenía cosas y yo las miraba como deseos, pero los logré cumplir. Vaya, entonces vamos celebrando también pequeñas victorias del pasado, ¿verdad? Va. Pero fíjate que eso te iba a decir, a veces mi abuelita dice algo que a mí a veces me da risa, pero que yo lo traigo a la vida mía y digo yo, es que no vas con la buena intención, porque mi abuelita, fíjate que tiene una frase que me dice, mire, cuando solo todo lo que usted piense y lo que la gente le diga se basa en, ay, qué bonito el corazoncito, se basa en buenas intenciones, dice mi abuela, hay que tener cuidado, porque dice ella que el infierno está pavimentado de buenas intenciones. Entonces, cuando a mí me dice eso, inmediatamente la racha, se me activa la alerta, porque es cierto, o sea, no vivimos de buenas intenciones, nosotros tenemos que estructurar, pues tenemos que, como decís tú, a conciencia, auditarse, ¿verdad? Y fíjate que las buenas intenciones nos llenan en el ratito, como dices tú, a esa emoción del 31 de diciembre al 1 de enero, y uy, qué emoción, un nuevo año que va a comenzar, que me traerá los nuevos retos, como te decía, página 1 de 365. Si la intención te da alegría momentánea y te da un anhelo y decís, ay, sí, yo quiero, como te decía, ay, sí, cuando vamos a las Malvinas o tal, intencionalmente nos emociona, ¿verdad? Planear un viaje o planear una aventura, pero no se trata de eso, se trata de tener metas, como dices tú, medibles, analizables, con flexibilidad para cambiar en el camino algunas cositas que, como los tornillitos, ¿verdad? Que hay que apretar un poco o hay que soltar. Y fíjate que yo, por ejemplo, cometía un error cuando yo era un poco más joven. Mis metas nunca se basaron en crecimiento personal, simplemente era profesional, ¿no? Lo que vas a lograr aquí, lo que vas a lograr allá, y nunca me hablé a mí misma como mí misma, o sea, como una humana que, ¿qué querés? ¿Querés salud mental? ¿Querés sentir bien con tu cuerpo este año? ¿Qué querés? ¿Qué quiere tu cuerpo? ¿Qué quiere tu espíritu? Entonces, cuando vos ves que uno también prioriza, ¿verdad? Cositas de esas y que uno ya va logrando estructurar otras cosas en la vida, vos decís que bueno, me estoy tomando ya más conciencia, ya no solo estoy de intenciones, ya cambié, voy cambiando mentalidades. Una de mis metas era siempre, desde que yo empecé la pandemia, fue, yo me quiero deseducar de lo que yo conozco, de la educación tradicional, del mundo como lo conozco, y quiero aprender otras cosas, ¿verdad? Humanamente, temas de derechos humanos, de concepciones, ¿me entendés? De la vida. Entonces yo quería deseducarme, porque yo sentía que tenía muchas cosas en mi cabeza que ya eran obsoletas, ¿me entendés? Y que yo no me identificaba dentro de ese pensar.
Y me lo puse como una meta. Y mira, 5 años, siento que todavía tengo, ¿verdad? Algunos desaprendizajes por hacer, pero he crecido, mentalmente he crecido y me da gusto porque antes yo creía que las metas profesionales y de dinero eran todo, ¿me entiendes? Siguen siendo una prioridad como cualquier otro humano, pero hoy ya las veo distinto y eso me gusta en mi caso, ¿verdad? Y eso también me trae a comentarte un post que encontré hoy que fíjate que sí me marcó. Yo no sé si tú y la gente que se vaya conectando han visto la historia de Michael Phelps, el que era el famoso nadador que le decían el tiburón de Baltimore. Es un atleta olímpico estadounidense. Michael Phelps, los que saben aquí de Juegos Olímpicos, era uno de los mejores y se fue y se retiró. Era con así miles y miles de aplausos, los mejores titulares del mundo, las medallas de oro, y no había medallas de bronce ni de plata, ahí había pura medalla de oro, puro primer lugar en natación, o sea, en tiempo récord, un hombre disciplinado, que nunca le viste un escándalo de tomar algo o algún tema de indisciplina, o sea, ¿qué te digo? Un niño prodigio, ¿no? Del deporte. Un niño prodigio que creció y se hizo un adolescente y luego se hizo un atleta reconocido, como esta chica, la Simone Biles, que muy buena gimnasta también estadounidense y que pobrecita, ¿verdad? Tuvo que luchar con algunos temas de abuso. Lo que me encuentro más shock hoy es que veo ese post y él dice que está enfrentando una grave batalla de salud mental, porque todo el mundo a él lo conocía como el famoso tiburón de Baltimore, pero nunca nadie supo quién era Michael Phelps. Siempre se me vio, parafraseo, no lo dijo textual, y siempre se me vio, dice, como una maquinita de hacer medallas, como el tiburón que nadaba y nadaba y nadaba y lograba en tiempo récord, ¿verdad? A diferencia que su contrincante, pero yo nunca existí. Entonces decía, son cosas que las entiendo, que me tocaron vivir, pues tiene una vida exitosa, ¿no? Y una vida buena para retirarse en su carrera y tal, pero tiene un grave problema de salud mental con el que él se encuentra en este momento luchando. Entonces yo digo, qué bueno vivir una vida de disciplina, qué bueno tener conciencia de que uno tiene que ajustarse, ¿verdad? Para poder lograr sueños, para poder lograr metas, pero tampoco hay que morir en el intento, ¿no? La necesidad de ser mártires o de sacrificarse tampoco debería ser algo que nos persiga. Al final del camino, si logramos algo, para evitar caer después en crisis grandes como una depresión o una salud mental en condiciones críticas por no cumplir una meta. Sí, bueno, hay varios elementos en la mesa sobre un caso como ese, pero yo lo que diría, bueno, yo no soy psicólogo, pero todo tiene que ver mucho con el tema de las expectativas. Uh-huh. Y vuelvo y repito, ¿las de quién estás llenando? ¿Las tuyas o las del resto? En planificación en general, un tema claro es ser conscientes del entorno y del contexto en el que estamos trabajando para justamente establecer un plan adecuado y pertinente para eso. Y en la vida, diría yo, se trata justamente de poder identificar dónde están los puntos que me interesan e importan para mí. Y es un tema súper complicado porque creo yo que no siempre se nos enseña a priorizarnos y a entender justamente ese tema de la priorización, y tampoco se nos enseña cómo planificar en general. Entonces es una herramienta o una habilidad que no siempre se desarrolla o no siempre no tenemos acceso a ella. Hay quienes que por el trabajo, por las carreras que estudiamos o lo que sea, aprendimos de planificación y eso, y vuelvo y repito, trasladar eso al ámbito personal es un reto mayor y profundo. Gran reto. Entonces, el tema es justamente eso, reconocerse a uno mismo, que creo que eso es clave en general, y desde ahí plantearse justamente metas en las cuales te reconozcas y seas claro que tiene que ver con lo que tú quieres y que te están validando a ti, que no son el resultado de la presión o de la, ya sea de la presión
de familia, de amigos, de grupos sociales, y simplemente empezar a verlo justamente desde ti, ¿no? Ese es un elemento clave. Y lo segundo, justamente establecer planes de vida que tengan ciertas características que te permiten poder evaluarlo de manera clave, porque si no lo evaluamos bien también caemos en el riesgo o de creer que nunca vamos a poder cumplirlo porque no se puede, cuando en realidad es que no hemos hecho o establecido el plan correcto, o de caer en el juego de culpar y culpar y culparnos, o pues autolacerarnos con el tema del incumplimiento de las metas, pero no estamos valorando el proceso ni reconociendo dónde hay el fallo y dónde también están las condicionantes externas o exógenas que siempre afectan. Es lo que digo, un plan no solo se trata, por eso es que no son perfectos, porque no se trata solo de lo que yo quiero obtener, sino de qué pasa en el intermedio, en el proceso. Y por eso es importante tener claro qué quiero lograr como meta, pero qué camino tengo que recorrer para llegar a esa meta. Y desde ahí justamente establecer las acciones para ir evaluando ese proceso e ir determinando dónde hubieron los fallos, qué condicionantes cambiaron mi plan y qué elementos tengo que considerar cuando la rediseñe, la reajuste o quiera reimplementarla o para nuevas metas. Porque uno siempre aprende de una primera planificación. Aprender a planificar o hacer una primera planificación te ayuda a mejorar la segunda y así vas ajustando y vas ajustando. Es un proceso como muchos otros que se trata de ir justamente afinando en el camino, ¿no? Pero si no lo haces, si nunca lo estableces, tampoco vas a aprenderlo. Entonces creo que justamente también eso es importante. Ahora, hay otras condicionantes que ya tienen otras características y eso sí siempre me gusta dejarlo muy claro, que no solo se trata de establecer un plan y tenerlo claro. Si hay algunas condicionantes emocionales o críticas que están afectando eso, busca ayuda, ve donde un profesional de la salud mental, porque eso ya no es un tema de simplemente establecer metas. Eso ya tiene un profesional que ayudarte de manera adecuada y pertinente y eso también es importante valorarlo. Pero eso justamente se va a adaptar de cada quien, ¿no? Pero el primer tema en general para establecerlo es: revisen sus metas, identifiquen si realmente son las metas que ustedes quieren, lo que ustedes realmente quieren obtener y si están en el lenguaje correcto. Bueno, primero, si las reconocen, porque si se dan cuenta que hay metas que están ahí y que las pusieron porque creyeron que era necesario, pero realmente no te representan, elimínala. Hay que sacar. Y ahí entonces sí vamos a las que queden y entonces ahí están en el lenguaje correcto o necesito ajustar el lenguaje. ¿Realmente es una meta o es un deseo? Si es un deseo, necesito convertirlo en una meta y voy a darle un lenguaje de una meta. Y desde ahí voy a establecer el plan, mi marco lógico para llegar a esa meta, mis mecanismos de evaluación y ser flexible y estar evaluando o monitoreando cómo voy con el avance de eso. Si solo evalúo la meta hasta el fin del año, pues buena suerte, porque aunque esté muy bien diseñada, no se va. No establecimos un buen plan de acción. Eso pasa siempre, porque cuando no vamos midiendo y todo lo dejamos hasta el final, no pasó. Bueno, pero no viste las alertas, los red flags que venían en el medio de que no ibas cumpliendo. Era obvio que no ibas a lograr eso. Sí. Pero como no lo valoraste en el camino, no te das cuenta de eso. Y eso te ayuda entonces a hacer un análisis más claro y más concreto, ya sea para irlo ajustando en el camino o para cuando tengas que valorarlo al final, hacer un análisis más, ¿cómo decirlo? Un análisis más concreto, consciente. más consciente. Ajá. Bueno, eso, la de conciencia. Por ejemplo, ya que estamos hablando de cuidados y en este caso del autocuidado que uno tiene, por ejemplo, para ti y para toda la gente que nos ve, ¿cuál es el hábito de autocuidado más aburrido que creen que tengan, pero que les da vida, que les da sentido y que les salva a veces cuando no está llegando como la conciencia y la claridad de que estás logrando la meta? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu herramientita de autocuidado que te salva aquí? ¿Cuál es? Tiene muchas. Tengo muchas. Es que depende. Mi pequeño Dexter. Es que depende. ¿Qué herramienta de autocuidado? Que vos digas, uy, no, con esto me conecto, esto me conecto. Por ejemplo, te lo digo, mi herramienta de autocuidado es escribir.
Eso es Mira. lo que a mí me salva, lo que a mí me tranquiliza, lo que a mí me regresa, como dicen, los pies sobre la tierra, ¿verdad? Porque yo escribiendo, Esra, entro en un estado de paz absoluta, de tranquilidad, de concentración, de calma, hasta la respiración. O sea, todo mi sistema nervioso entra en calma, entra en esa armonía de no sé lo que está pasando afuera, pero yo estoy aquí, estoy escribiendo, me siento bien y me estoy calmando. Y estoy identificando a través de la escritura algo. Y en base a ese algo, es probable que cuando ya esté más tranquila tome una decisión. Yo quizás diría que como una herramienta, quizás la música. La A música. mí me fascina la música en muchos sentidos y la he convertido en una herramienta de acompañamiento En tus proyectos. importante. Uh-huh. En todo, fíjate. Te voy Uh-huh. a poner ejemplos concretos. Cuando necesito concentrarme, yo me concentro con música. Yo escribo mejor o Cuando analizo tienes mejor música. si tengo cierta música. A veces selecciono, dependiendo de lo que voy a escribir, el tipo de música que quiero utilizar, pero también me sirve, por ejemplo, cuando estoy bastante estresado, como un mecanismo para relajarme y para pensar en alternativas. Entonces la música también se convierte para mí es una herramienta de inspiración, es una herramienta de calma, es una herramienta de concentración, en muchos sentidos. Esto tiene que ver un poco con que yo la conecto con la expresión y Uh-huh. con la conexión emocional, porque yo bailé en su tiempo, ¿no? Entonces, ese tema conectado a la música está atado y por eso me gusta escuchar una variedad bastante amplia de música en ese sentido, ¿no? Entonces, en mi caso, la música. Yo creo que es importante que la gente identifique eso que funciona y que te ayuda a canalizar, para justamente verlo como un mecanismo alternativo para concentrar, para pensar mejor, para relajarte. Y eso puede ayudarte mucho como una herramientita, por ejemplo, para estar calmado y calmada antes de empezar a definir una revisión de tus metas, por ejemplo. Ok, eso es muy bueno. Te genera mucha paz y eso te va a generar claridad para auditarte en tranquilidad, ¿verdad? De hablarte bonito vos y pensar, decir, ay, no logré esto, no estoy logrando eso, pero estoy en calma, estoy en mi control. No estoy angustiado, agotado, fúrico, cualquier emoción que puedas Y ojo, sentir. es importante ser conscientes que estamos en una época, no solo un año complicado, volátil, con muchos variaciones políticas, sociales, económicas, que también nos van a afectar y van a afectar nuestra planificación. Sí. Eso es importante tenerlo en la mesa porque justamente nos va a ayudar a identificar cuándo hay cosas que se salen de nuestro control y cuándo no. Y también a valorarlo en el proceso de ser conscientes de cuándo fue más allá de nuestras capacidades y cuándo realmente tuvo que ver con decisiones propias, ¿no? Y eso es importante porque te ayuda a hacer un análisis más equilibrado de si el cumplimiento de la meta, que eso es importante. No sé si la gente lo hace, pero así como establecemos metas a inicio de año, deberíamos a final de año hacer una valoración de lo que logramos. Sí. Y de lo que hicimos en el año que está por cerrar. Eso nos va a ayudar a encontrar mejores caminos para revalidar nuestro plan y para crear un plan nuevo para el siguiente año de una manera muchísimo más cuidadosa. Pero también pasa por tener claro todos esos elementos. Entonces, ¿por qué? Porque planificar también significa valorar y evaluar. Y para poder valorar y evaluar necesitas tener una serie de elementos que te permitan poder hacer. Y dentro de eso está si sos consciente de cuáles elementos exógenos te afectaron, de si sos consciente de dónde estuvieron las fallas de tu proceso. Correcto. Y justamente desde ahí hacer una valoración equilibrada que te permita decir, bueno, aquí se trató más de fallos
que yo no hice ajustes y equilibrios en los momentos, no reconocí dónde estaban las red flags que yo debía haber modificado en junio, debía haber modificado en mayo, debía haber modificado en agosto. Lo tuve que haber O repensado aquí en se febrero. trata, ajá, o aquí realmente se trató de esta situación que me desequilibró de una manera en la que automáticamente iba a ser difícil llegar hasta este punto. Entonces esta meta va a tener que replantearse para el siguiente año y voy a tener que considerar otro esquema de poder hacerlo. Pero se trata de eso. Para poder hacer ese proceso necesitamos planificar primero. Sin eso no vamos a tener ni los elementos ni las condiciones para poder hacerlo. Vuelvo y repito. ¿Qué planifica? Tus metas de 2026 son una lista de metas o una lista de buenos deseos. Ese es el primer paso. Segundo, de valorar cuál y reconocer si esas metas te representan a ti. Si te representan a ti, entonces se quedan. Si no te representan a ti, no realmente están representando lo que quieres hacer y lo que quieres lograr, se eliminan. Bien. Y con las que queden, entonces están en el lenguaje correcto, realmente o las están reprogramo. Escritas de una manera en la que puedan ser evaluadas y tienen un plan. Si no, entonces tengo que construirlo. Y una vez ya he construido eso, entonces puedo empezar a establecer mi plan de seguimiento y acompañamiento y de valoración en la medida en la que voy a ir midiendo y voy a irme midiendo cada cierto tiempo si las estoy cumpliendo o no. ¿Para qué? Para que si lo logro, sepa qué fue lo que funcionó y qué no funcionó y qué no ayudó, qué me lo hizo más fácil, qué me lo hizo más difícil y si no funcionó para tomar decisiones sobre qué tengo que ajustar para hacer que el próximo año sí la pueda cumplir. Entonces, el último proceso de esa etapa es justamente la valoración. Pero para llegar a esa valoración, necesito haber hecho una buena planificación. Y esa buena planificación pasa por lo que dijimos. Me reconozco en ellas y desde ahí están en el lenguaje correcto. Y si están en ese lenguaje correcto, entonces tienen una matriz de marco lógico donde establezco los insumos, las actividades, los resultados que quiero lograr. Y ese marco lo tengo en un marco adaptativo, es decir, puedo ajustarlo si hay cambios para poder, y establezco mecanismos para ir evaluando justamente si estoy obteniendo los resultados que quiero o no. Nunca evalúen una meta hasta el final. Ese es el peor error que siempre cometemos cuando establecemos metas. ¿Verdad? Por eso la auditoría, Ezra, que la auditoría constante y como decís tú, ir eliminando lo que se haya puesto por presión social, sino lo que realmente te mueva. Aquí tengo algo bien importante que hace referencia a 3 claves, Ezra, que serían como esas herramientas de revisión: auditoría, poda y microsistemas. ¿Por qué los microsistemas son buenos cuando nos planteamos metas? Y si tú puedes hablarme de esos microsistemas. ¿Qué es un microsistema en una meta? Por ejemplo, en el caso tú que vas al gimnasio. A ver, es que operamos, todos somos un sistema, ¿no? Cuando hablamos está el sistema del individuo, el sistema de su familia, sus redes de apoyo, todos esos son los sistemas. Entonces, los micros, dentro de cada sistema hay una serie de microsistemas, si lo queremos ver sistémicamente, donde opera ese individuo, su familia, sus amigos, y dentro de su familia no es solo su familia, es dentro de su familia los subsistemas que hay dentro de él. ¿Por qué es importante tener esta lógica clara de los microsistemas? Porque te ayuda a poder identificar tu meta dentro de cuáles opera, y desde ahí poder tomar también algunas decisiones para poder definir si esa meta que estoy estableciendo tiene sentido o no se está cumpliendo, o no tiene sentido, y lo que debo de ajustar es el método. En vez de decir voy a leerme 10 libros, quizás la meta debe ser más pequeña y debo establecer que me voy a leer a la semana tantas páginas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, tiene que ver mucho el reconocimiento de los sistemas, no solo para definir el mecanismo sobre el cual voy a medir la meta, sino también la condicionante de cómo eso se conecta con mi meta.
¿sí? Ujú. Entonces, O sea, ¿por qué? Porque, no, sí, perdón. continúa. Después voy a agregar algo que creo. Eso es Porque justamente eso me ayuda a poder determinar con qué elementos cuento para establecer esos elementos, ¿no? Para poder determinar si esa meta debe ser ajustable o no en ese proceso. ¿Por qué? Porque hay sistemas que no están funcionando bien, o hay cosas que no están operando bien, o por ejemplo, o tuve elementos cambios fuera de tu muy alcance, fuertes en ¿verdad? mi trabajo. Sí, ajá. Entonces necesito ajustar el método sobre el cual voy a trabajar esa meta. Ya no había establecido que iba a leer eh, una hora al día, no puedo leer una hora al día, tengo que leer un poco menos y voy a justamente a hacerlo de una manera distinta. Y ahí entra la flexibilidad también dentro del establecimiento. Vuelvo y repito, en un plan, ningún proceso es estático. Los planes son mecanismos vivos entre los cuales se tienen que ir adaptando a través de cómo vamos viviendo las cosas y cómo van surgiendo. Por eso es que requieren evaluación constante y continua. Por eso Continua. uno puede evaluar hasta el final. Tengo que Sí, evaluar ahora. es como, Por eso se habla de la evaluación antes, durante y y después, después, ajá, es como, ¿qué te digo? para tener el ciclo completo del proceso. Una retroalimentación, ¿no? Que estás ahí, sobre, como dicen, el dedo sobre el renglón. Creo que eso es bien importante, Erra, porque no perder de vista, ¿va? El faro. Es como, o lo que hace la gente, dice, lo tengo que pegar aquí para recordarme. Bueno, lo que sea, ¿no? Lo que sea necesario para que te recuerde de que tal hora, como dices tú, hay que ir a hacer un par de ejercicio físico, hay que leerse esas 10 paginitas semanales, hay que hacer esto y esto, ¿no? Por el bien de la meta que estás trabajando. Ahora, eso yo creo que es muy importante y ya como una parte de cierre, vamos hablando de los filtros emocionales, como lo que has planteado, de la compasión, no verse desde una autoexigencia o látigo interno, victorias invisibles dentro de esas metas que también ya le hemos abordado, es decir, como los pequeños baby steps que le dicen, ¿verdad? Esta semana logré tanto de esta meta, esta otra semana voy a lograr esto, o como decimos, sobreviví. Pero a ver, sobrevivir también, a pesar de todo y todo, es un acto de logro, ¿no? No es solo darte la palmada por el mega resultado que vayas a tener al final, sino también celebrarte por algunas buenas acciones que puedas tener en medio de ese camino. A ver, hay varias cosas. Ya lo dijimos por el principio. Uh-huh. Una buena manera es valorar las metas desde me reconozco en ellas, me veo en ellas, son lo que quiero, me representan a mí o no. Eso es un elemento importante. Claro. ¿Por qué? Porque desde esa lógica voy a ser más duro o menos duro con el proceso de evaluarlas. Y desde ahí justamente el objetivo de tener un establecimiento de metas basadas en un plan es con el objetivo de reconocer varias cosas, no solo evaluar al final o celebrar al final, también ir reconociendo las cosas buenas que estoy haciendo dentro del proceso. Lo que estoy haciendo. Los baby steps que tú decías, o los pequeños victorias que estoy teniendo, o el hecho simplemente, que esto es interesantísimo, hay una metodología que nosotros utilizábamos no para planificación, pero para intervención, que era celebrar el hecho de que a veces no estoy llegando a la meta o no estoy cumpliendo la meta, pero no he dejado caer el proceso. Es decir, tengo que felicitarme por continuar haciéndolo y ir cumpliendo con los mecanismos. Sí, hubieron otras condicionantes, pero soy consciente de que fui fiel al proceso, de que fui haciéndolo. Y eso también es importante reconocerlo, cuando hubo un esfuerzo importante de tu parte para poder asegurar esa victoria o para poder asegurar, decir, fuiste constante, sí, no se logró por A, B, C o D, que estuvieron fuera de tu control, pero tú fuiste constante. Sí, te echaste para adelante en todo aspecto. O sea, sí, echaste para adelante, sí intentaste, pero hubieron 2 o 3 cosas que no pudiste controlar, que fue lo que te impidió llegar a ese cumplimiento de meta. Y por eso es que es importante tener las valoraciones continuas de ese proceso o de ese plan, porque eso te va a permitir ir identificando justamente
cómo vas avanzando y qué te está impidiendo. Y eso es lo que te hace tener al final una valoración más consciente del proceso. Entonces, la planificación ni es solo el principio ni es solo el final, es el proceso, ¿no? Totalmente. Y en ese proceso es el que tengo que ir estableciendo estos mecanismos. Y ahí voy bien aprendiendo también, ¿no? En el proceso voy y bien ajustando. lineal, exactamente. Y desde ahí voy aprendiendo, voy ajustando y voy cambiando. Y por eso es que tengo que ser flexible. El plan no es una camisa de fuerza. Sí, eso es claro. El plan nunca Para no va a ser una frustrarnos, camisa de fuerza. Va a tener que ser ajustable, sobre todo ahora en condicionantes. ¿Por qué? Porque el 2026 no podemos navegarlo de manera, ningún año realmente podemos navegarlo de manera lineal. Aunque, bueno, con tenemos las que ser flexibles, ¿verdad? con disciplina, flexibles con criterio y flexibles con el proceso de ir haciendo estos pequeños elementos. Si no, seguirán siendo solo una lista de buenos deseos. Y sí, no queremos vivir solo en una lista de buenos deseos, queremos hacer que las cosas pasen por el gusto, ¿verdad? De darnos felicidad, de darnos alegría, de sentirnos autorrealizados, aunque sean como lo estábamos hablando, baby steps. Es la síntesis estructural de esta plática que hemos tenido tú y yo, desde tus sueños, tus anhelos, los míos, nuestras metas, las cosas, las preguntas que nos habitan sobre este año. Síntesis estructural por si la meta no salió o no va a salir. No es que estoy diciendo que no se va a lograr, pero bueno, si no se estructura y bueno, pasan cosas y las cambiamos o las moldeamos y así. Fíjate que yo diría que primero, a ver, el objetivo de tener esta sesión, cuando estábamos diseñando con Ethel el temario, la temporada, dijimos poner este tema porque nos parecía importante justo en el primer trimestre del año, en el intermedio, poder tener un episodio que hablara justamente de la importancia de valorar esas metas y desde ahí entender que establecer metas no es una lista de deseos, es un plan que implica ciertas acciones que tengo que hacer. Si estoy dispuesto a hacerlas, tengo que poner en práctica una serie de procesos. Y segundo, que ese proceso tiene que estar atado con conciencia a mí como ser humano y plantear si realmente me representa o no me representa, ¿no? Y desde ahí establecer esos criterios. Yo creo que no hay una ruta única ni una metodología única para poder planificar. Hay muchas escuelas y muchas determinantes, los que estudiaron administración o han trabajado en gerencia de proyectos o tienen maestrías en esos temas, seguramente tienen varios modelos de planificación porque hay muchos. Lo que nosotros les planteamos aquí fue un mecanismo, que no nos íbamos a meter a diferentes métodos, pero es un mecanismo de cómo poder desarrollar. Y el objetivo es invitarle a la gente a que si realmente quiere establecer metas realizables y concretables, está en un muy buen momento para poder hacerlo. Y que lo haga conscientemente de que ese proceso no solo le va a ayudar a estructurar y ver si cumplió o no, sino también hacer una valoración consciente de cómo fue su año, ¿no? Y cómo navegarlo de manera más estratégica. Totalmente. La vida no es tan estática como una organización, y eso es cierto. La vida tampoco opera como una empresa, y eso también es cierto. Pero a veces aplicar esos conceptos a tu vida cotidiana también tiene sentido y te puede ayudar un montón a servir como mecanismos de desanclaje. Así que invitarlos a eso y a ser conscientes de que vivimos en un ambiente y en un entorno muy volátil, muy cambiante, pero eso no significa que usted no pueda desarrollar estrategias y técnicas para poder orientarse al menos sobre cosas que usted quiera hacer y que está determinado a poder cumplir de una u otra manera. Entonces, para eso le invitamos a que planifique, se organice y desde ahí reevalúe, porque está en un muy buen momento. Todavía quedan 10 meses para poder cumplirlo. Uy, estamos en y eso es un muy buen tiempo en varios sentidos. Pero para eso necesita un proceso estructurado y le invitamos a poder hacerlo, ya sea con algunos de los tips que nosotros planteamos hoy aquí o usted indagando en el mejor método posible que pueda servirle para planificar. ¿Verdad? Como dices tú, si sientes que no lo puedes hacer solo en cuanto a tus metas, consultar a un experto, que creo que es lo más sabio y correcto. Nosotros hemos tenido esta plática, quisimos hacerla nosotros dos porque nos damos feedback, porque nosotros dos
tenemos muchos proyectos en común ustedes, este es uno de ellos y nos damos feedback, conversamos, nos honestizamos sobre procesos y bueno, al final es darse una palmadita, como les dije al inicio de la plática, lo están haciendo mejor de lo que ustedes creen. A veces sí toca romper una lista vieja, como dice Ezra, para evitar de que solo se quede ahí en buenos deseos y no más, y escriban lo que realmente puede ser de utilidad y lo que se puede no solo servir, sino ejecutar, ¿verdad? Lo que puede ejecutarse y puede hacer que las cosas pasen. Ezra, pues, ¿qué ajustes haremos para el 2026? Se acerque y que esto se acerque a lo que realmente necesitamos. Creo que es la pregunta que queda en el aire y quien quiera responderla, bienvenido, o si no, pues los leemos, se suscriben al canal de YouTube de Entre Voces Podcast, ahí van a tener toda esta plática, y tienen otras pláticas muy buenas con psicólogos. Ya nosotros logramos la mitad de esta meta de esta segunda temporada, ¿verdad? Que esta segunda temporada para nosotros aquí en Entre Voces trae 12 capítulos, ya logramos la mitad, nos sentimos muy contentos por esos primeros 6 episodios de una segunda temporada. Los 6 ya están en YouTube, también eso me hace alegrar porque es un contenido de valor que ustedes no tienen idea, que pueden encontrar ahí esas respuestas a ese montón de preguntas que les están ahí, ¿ve? Vuelven una y otra y otra y otra, y esa cabecita de ustedes que piensan en cuánto. Las cabecitas de esta gente Entre Voces son como 1000 resoluciones por segundo. Entonces, desde esa perspectiva, querido, es muy importante, ¿no? Dejar la pregunta ahí y si la habita, pues responderla. Totalmente. Invitarlos a que nos sigan y puedan vernos en YouTube. Así que gracias, Ethel, por este episodio y nos vemos al siguiente episodio con otro tema interesante y con más preguntas que responder. Gracias a ti, Ezra, y gracias a todos. Y bueno, Entre Voces, ahí está, en YouTube, ahí pueden ver todos los episodios que usted quiera, hasta que se aburran. Que esperamos que no, porque hay muchas preguntas. Cuídense mucho y buenas noches. Bye. Esto es Entre Voces, donde las preguntas que nos habitan encuentran voces que las piensan. Nos vemos pronto. ¿Qué te dejó este episodio? Queremos leerte en los comentarios. Y si este espacio te suma, suscríbete. Cada semana traemos nuevas conversaciones.